El sol implacable castigaba el polvoriento pueblo de San Miguel del Valle, perdido entre los cerros secos del norte de México. En una casa humilde de adobe, con paredes agrietadas y un techo de lámina que ardía bajo el sol, vivía don José, un hombre de 72 años, encorvado por el peso de los años y las lágrimas que derramaba en silencio cada noche. Su cuerpo frágil y tembloroso se levantaba cada madrugada a las 4 de la mañana para trabajar como velador en una pequeña tienda de abarrotes del pueblo, ganando apenas unos cuantos pesos que apenas alcanzaban para la comida del día. Las manos de don José, marcadas por las venas prominentes y la piel arrugada, temblaban mientras barría el piso de cemento de la tienda, mientras limpiaba los estantes, mientras cargaba cajas que pesaban más de lo que su cuerpo anciano podía soportar. Pero no era la pobreza lo que más lastimaba el corazón de aquel hombre. No eran los huesos que le dolían con cada movimiento, ni las noches que pasaba en vela por el dolor de la espalda. Lo que verdaderamente destrozaba el alma de don José era su hijo. Andrés, de 32 años, se había convertido en la cruz más pesada que aquel padre anciano tenía que cargar. «Padre, dame dinero», gritaba Andrés al entrar a la casa, siempre con el rostro endurecido por el rencor y los ojos inyectados de sangre por el alcohol. «Ya tengo su comida lista, hijo». «Hice unos frijoles con tortillas», respondía don José con voz temblorosa, tratando de esconder el miedo que sentía de su propio hijo. Andrés miraba el plato con desprecio y lo aventaba contra la pared con violencia. Los pedazos de cerámica se esparcían por el suelo mientras don José se encogía en una esquina, protegiéndose el rostro con sus brazos débiles. «¿Crees que soy un perro para comer estas porquerías? Mira nada más, viejo inútil. Un padre pobre, sin dignidad, que no puede darle nada a su hijo. Me da vergüenza decir que eres mi padre, un velador miserable que no sirve para nada». Las palabras eran como puñaladas. Don José sentía cada una de ellas atravesando su corazón ya cansado. Las lágrimas rodaban por su rostro surcado de arrugas, pero él nunca respondía, nunca se defendía. «Perdóname, hijo. Es todo lo que puedo darte», susurraba con la voz quebrada. Andrés no había nacido así. Don José recordaba al niño dulce que había sido, corriendo por los campos, abrazándolo con cariño, besándole la mano antes de dormir, pidiéndole su bendición. Pero algo cambió cuando creció. La vergüenza por la pobreza fue creciendo dentro de él como un tumor maligno, hasta convertirlo en un hombre lleno de resentimiento y crueldad. Trabajaba como ayudante en un taller mecánico en el pueblo vecino, pero gastaba todo su dinero en alcohol, en apuestas, en vicios. Nunca daba un centavo para ayudar en la casa. Al contrario, le robaba a don José como si tuviera derecho a hacerlo. Una tarde calurosa de sábado, don José regresaba de su trabajo en la tienda. Había trabajado 12 horas seguidas y sus piernas apenas podían sostenerlo. En sus manos temblorosas llevaba 200 pesos. Era todo lo que había ganado en esa semana de trabajo. Cuando llegó a la casa, Andrés estaba en la puerta bebiendo cerveza con 2 amigos. «Miren quién llega, el viejo», dijo en voz alta, haciendo que sus amigos se rieran. «¿Qué pasó, velador? ¿Traes dinero para mí o vas a decir que trabajaste de gratis otra vez?» Don José bajó la cabeza y extendió los 200 pesos con las manos temblorosas. «Es todo lo que conseguí esta semana, hijo». Andrés arrancó el dinero de las manos de su padre con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. 200 pesos. 200 miserables pesos. «Es todo lo que vales, viejo». Avanzó hacia él y lo empujó con violencia. Don José cayó sobre la tierra golpeándose la cadera. El dolor fue intenso, pero no tanto como el dolor en su alma. «No sirves para nada. Nada». Los amigos de Andrés se sintieron incómodos y se fueron, pero él no se detuvo. Siguió gritando, humillando, diciendo las cosas más crueles que un padre podría escuchar de un hijo. Pero lo que don José no sabía era que Andrés no solo se conformaba con el dinero que su padre le daba. Por las noches, cuando el anciano dormía profundamente después de las extenuantes jornadas de trabajo, Andrés entraba sigilosamente a la habitación y buscaba entre las pocas pertenencias de su padre. Revisaba debajo del colchón, dentro de la vieja cómoda, en los bolsillos de los pantalones gastados, cualquier peso que don José intentara guardar para las emergencias, para comprar sus medicinas para la presión arterial, para tener algo guardado por si se enfermaba. Andrés lo encontraba y se lo robaba. Una noche, don José había logrado ahorrar 500 pesos después de hacer trabajos extra. Los había escondido dentro de una vieja Biblia que guardaba junto a su cama, pensando que ahí estarían seguros.
Necesitaba ese dinero para comprar sus pastillas para el corazón que el doctor le había recetado. Sin esas medicinas, su salud se deterioraba rápidamente. Pero a la madrugada siguiente, cuando fue a buscar el dinero, la Biblia estaba abierta y los billetes habían desaparecido. Don José se sentó en la cama y lloró en silencio. No era solo por el dinero. Era porque su propio hijo, la persona que él había criado con tanto amor y sacrificio, le robaba sin ningún remordimiento. Era porque Andrés no solo le quitaba el fruto de su trabajo, sino también su dignidad, su tranquilidad, su salud. Esa noche, don José no pudo dormir. Su cuerpo le dolía por todas partes, especialmente el pecho. Se arrodilló junto a su cama, miró el pequeño crucifijo que colgaba de la pared descascarada y comenzó a orar con el corazón destrozado. Dios mío, Padre Celestial, sé que tú nunca me abandonas, sé que todo tiene un propósito en esta vida, pero por favor, Señor, salva a mi hijo. Quita ese odio de su corazón, quita esa maldad que lo está consumiendo. Yo aguanto todo el sufrimiento que sea necesario, pero salva a mi muchacho. Él no nació así, Señor. Devuélveme al hijo bueno que yo crié. Las lágrimas caían por el rostro arrugado de don José mientras oraba, mientras suplicaba, mientras se aferraba a la única esperanza que le quedaba, su fe en Dios. Los días transcurrían como un martirio para don José. Andrés cada vez estaba peor. El alcohol lo dominaba completamente y su violencia aumentaba. Las marcas moradas en los brazos y en la espalda del anciano eran visibles, pero él las escondía con camisas de manga larga, avergonzado de que los vecinos descubrieran lo que estaba viviendo. Doña Carmen, la vecina más cercana, sospechaba todo. Veía a don José salir de madrugada, siempre con los ojos hinchados de tanto llorar, caminando con dificultad. José, compadre, ¿por qué no denuncia a ese muchacho? Eso no es forma de tratar a un padre, decía doña Carmen preocupada. No, comadre Carmen. Él es mi hijo, es solo una etapa difícil. Dios va a tocar su corazón, respondía don José, siempre firme en su fe, incluso cuando todo parecía perdido. Pero llegó un día en que hasta la fe de don José fue puesta a prueba de manera extrema. Era un miércoles por la tarde. Don José había logrado conseguir un trabajo extra ayudando a descargar mercancía en el mercado del pueblo. Había trabajado bajo el sol abrasador durante 6 horas, cargando cajas pesadas que hacían que su espalda crujiera de dolor. Pero había valido la pena porque había ganado 300 pesos. Con ese dinero podría comprar sus medicinas y también algo de comida para preparar una cena especial. Era el cumpleaños de Andrés y él, a pesar de todo el sufrimiento, quería celebrar el día en que su hijo había nacido. Compró un poco de carne, algunos vegetales y hasta logró comprar un pequeño pastel en la panadería. Pasó toda la tarde cocinando, preparando todo con amor, rezando para que esa comida ablandara el corazón de su hijo. Cuando Andrés llegó, ya era de noche. Estaba claramente borracho, tambaleándose y con los ojos vidriosos. «Hijo, te preparé una comida especial. Hoy es tu día», dijo don José con una sonrisa tímida y esperanzada, a pesar del miedo que sentía. Andrés miró la mesa, vio la comida sencilla pero hecha con amor, vio el pastelito pequeño con una velita encendida y en lugar de conmoverse, explotó de rabia. «¿Crees que soy un niño? ¿Crees que un pastelito barato va a cambiar algo?». Volteó la mesa de un golpe violento. La comida se esparció por el suelo, los platos se hicieron pedazos, el pastel se deshizo en la mugre. Don José trató de contener el llanto, pero no pudo. Las lágrimas brotaban de sus ojos cansados. «¿Por qué me odias tanto, hijo? ¿Qué te hice para que me trates así?». «Yo solo quería darte cariño», susurró con voz quebrada. La respuesta de Andrés fue un golpe en el rostro de don José. Un golpe tan fuerte que el anciano cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el filo de la pared. La sangre comenzó a brotar de una herida en su frente. Andrés miró a su padre en el suelo, sangrando, y por un breve instante pareció asustarse, pero rápidamente dio media vuelta y salió por la puerta, dejándolo ahí solo con su dolor. Don José se quedó tirado en el piso durante varios minutos. La sangre manchaba su camisa, la comida esparcida a su alrededor, el pastelito destruido. Pero incluso en ese momento de absoluta desolación, él susurró una oración. «Señor Jesús, no lo abandones. Yo sé que tú puedes hacer milagros, yo creo en ti». Pero lo que don José no sabía era que Andrés no solo lo había golpeado y humillado esa noche. Antes de irse, había entrado al cuarto de su padre y había buscado entre sus cosas.
Encontró los 100 pesos que don José había guardado para comprar sus medicinas y se los metió al bolsillo sin ningún remordimiento. También tomó el viejo reloj de bolsillo que había pertenecido al abuelo de Andrés, una de las pocas cosas de valor sentimental que don José conservaba. Andrés salió de la casa caminando sin rumbo por las calles oscuras de San Miguel del Valle. Su cabeza daba vueltas no solo por el alcohol, sino por la confusión que comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. Por primera vez en años, algo dentro de él lo incomodaba. Caminó hasta llegar a un camino de terracería que llevaba fuera del pueblo. La luna llena iluminaba el sendero y el silencio del campo solo era interrumpido por el sonido de los grillos y las chicharras en los mezquites. De repente, Andrés sintió un viento diferente. No era el viento cálido del desierto. Era una brisa suave, fresca, que traía consigo un aroma a flores que él nunca había sentido antes. Se detuvo y miró a su alrededor con desconfianza. Fue entonces cuando lo vio. Una luz comenzó a brillar en medio del camino, a unos metros de distancia. Al principio, Andrés pensó que eran las luces de un coche, pero la luz era diferente, dorada, pulsante, viva. Intentó moverse, pero sus pies parecían clavados en la tierra. Su corazón se aceleró. El miedo se apoderó de todo su ser. La luz se fue haciendo más intensa y de ella surgió una figura humana. Un hombre vestido con ropas sencillas, con una túnica blanca, cabello largo y castaño, y unos ojos que eran imposibles de describir. Eran al mismo tiempo llenos de amor y de una tristeza profunda. Andrés quiso gritar, pero su voz no salía. Sus piernas temblaban violentamente. El hombre se acercó a él lentamente y cuando habló, su voz resonó no solo en los oídos, sino dentro del alma de Andrés. Andrés, hijo rebelde, ¿por qué golpeas y robas a quien te dio la vida? Andrés cayó de rodillas, las lágrimas comenzando a brotar sin control. ¿Quién es usted?, logró balbucear. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel a quien tu padre clama todas las noches pidiendo por ti. Yo soy Jesús. El nombre resonó como un trueno en el alma de Andrés. Todo a su alrededor parecía vibrar con una energía que él no podía comprender. Jesús extendió la mano y tocó el rostro de Andrés. En ese mismo instante, imágenes comenzaron a pasar por la mente del joven como una película acelerada. Andrés vio escenas de su propia infancia. Vio a su padre, mucho más joven, cargándolo en brazos cuando él apenas era un bebé. Vio a don José trabajando bajo el sol implacable en diferentes oficios, haciendo lo que fuera necesario para darle de comer. Vio el día en que él nació, cómo su padre lloró de alegría al sostenerlo por primera vez en sus brazos. Mi hijo, mi tesoro, mi bendición, decía don José, besando la frente diminuta del bebé. Vio las noches en que él lloraba enfermo, y su padre se quedaba despierto toda la noche, poniendo trapos húmedos en su frente, rezando, suplicándole a Dios que lo sanara. Vio el día en que él pidió un juguete y don José vendió su única herramienta de trabajo, un martillo que había pertenecido a su propio padre, solo para ver la sonrisa en el rostro del niño. Vio los años de lucha, de trabajo pesado, de comida compartida donde don José comía menos para que su hijo comiera más. Vio el día en que él comenzó a cambiar, a sentir vergüenza de su padre, a maltratarlo, y vio el rostro de don José en cada ocasión, siempre con lágrimas, siempre perdonando, siempre amando. Las imágenes se detuvieron y Andrés estaba sollozando incontrolablemente, su cuerpo sacudiéndose con el llanto. Él te ama más de lo que puedes imaginar, dijo Jesús, su voz ahora más suave. Y aún así tú lo destruyes un poco más cada día. No solo lo golpeas, no solo lo humillas, sino que le robas lo poco que tiene. Le robas su sustento, le robas su tranquilidad, le robas su salud. Yo no sabía. Yo no me daba cuenta, balbuceaba Andrés entre sollozos. Tú sabías, pero el orgullo cegó tu corazón. La vergüenza por la pobreza se volvió más importante que el amor de quien te dio todo. Jesús entonces mostró otra visión. Andrés se vio a sí mismo desde afuera, como si estuviera viendo a un extraño. Se vio empujando a su padre, gritándole, golpeándolo. Se vio entrando a escondidas al cuarto de don José en las madrugadas, robándole el dinero que el anciano guardaba con tanto esfuerzo. Vio la escena de esa misma noche cuando lo derribó y don José se golpeó la cabeza, y vio lo que sucedió después de que él se fue. Vio a don José arrastrándose por el suelo, limpiando su propia sangre con manos temblorosas, recogiendo los pedazos de los platos rotos, juntando la comida del suelo,
y vio cómo el anciano, a pesar de estar ensangrentado, humillado, destruido, se arrodilló y oró con el corazón destrozado. Gracias, Señor, porque mi hijo todavía está vivo. Gracias porque tiene salud para trabajar. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace. Dame fuerzas para seguir amándolo. Andrés no aguantó más. Se tiró al suelo, golpeando la tierra con las manos, gritando de desesperación. «¡Soy un monstruo! ¡Un monstruo! ¿Cómo pude hacerle esto? Él nunca merecía nada de esto. Yo soy lo peor que le pudo pasar». Jesús se arrodilló a su lado y puso la mano en su hombro. «Andrés, escucha bien lo que voy a decirte». La voz de Jesús era firme. «Tu padre es pobre en bienes materiales, pero es rico en fe, en amor, en dignidad. Él vale más que todo el oro del mundo. Y tú, que tienes salud, que tienes fuerza, que podría ser su alegría y su sustento en su vejez, elegiste ser su desgracia. No solo lo maltratas, sino que le robas como si fuera un extraño en la calle. Le robas su comida, le robas sus medicinas, le robas su paz». Andrés levantó el rostro, completamente transformado por el dolor del arrepentimiento. «¿Qué hago ahora, Señor? ¿Cómo arreglo lo que hice? ¿Es posible que Él me perdone después de todo lo que le he hecho?». Jesús sonrió por primera vez y esa sonrisa era como el sol saliendo después de la noche más oscura. El corazón de un padre es un reflejo del amor de Dios. Él ya te perdonó antes de que se lo pidieras, pero su perdón no es lo más importante ahora. Lo importante es si tú vas a perdonarte a ti mismo, y si vas a cambiar de verdad. Jesús se levantó y ayudó a Andrés a ponerse de pie. «Voy a darte una misión, Andrés. A partir de hoy, vas a cuidar de tu padre como él cuidó de ti. Vas a honrarlo, respetarlo, amarlo, y vas a trabajar no solo para vivir, sino para devolverle la dignidad que intentaste quitarle. Vas a devolverle cada peso que le robaste, no solo en dinero, sino en amor, en cuidados, en respeto. ¿Aceptas esta misión?». Andrés, todavía llorando, asintió con la cabeza frenéticamente. «Acepto. Lo juro que voy a cambiar. Juro por todo lo sagrado que seré el hijo que él merece». «Entonces ve, regresa a casa. Tu padre está esperándote como siempre lo ha hecho. Y recuerda, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. No desperdicies ni uno más». Jesús comenzó a alejarse, la luz a su alrededor haciéndose cada vez más intensa. «Señor», gritó Andrés, «¿cómo le agradezco por esta oportunidad?». Jesús volteó por última vez. «Vive de una manera que honre el sacrificio de tu padre, y cuando tengas oportunidad, ayuda a otras personas que están sufriendo como él sufrió. Sé el cambio que el mundo necesita ver». Y entonces la luz desapareció. Andrés estaba solo en el camino, pero ya no era el mismo hombre. Algo fundamental había cambiado dentro de él. Andrés corrió de regreso a casa como nunca había corrido en su vida. Sus piernas parecían tener alas. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo o rabia. Latía de arrepentimiento genuino y del deseo ardiente de hacer las cosas bien. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio y vio a don José sentado en una silla vieja, con un trapo ensangrentado en la frente, cosiendo su propia camisa rasgada a la luz de una vela. El anciano levantó los ojos al verlo entrar e instintivamente se encogió con miedo de recibir más golpes. Andrés sintió un dolor en el pecho como nunca había sentido. Cayó de rodillas frente a su padre y comenzó a llorar como un niño. «Papá, papá, perdóname. Perdóname por todo. Fui un monstruo, un hijo ingrato, un demonio. No merezco tu perdón, no merezco nada, pero te lo suplico. Papá, perdóname». Don José soltó la costura, sus ojos llenándose de lágrimas también. Extendió sus manos temblorosas y tocó el rostro de su hijo. «Hijo mío, mi muchacho». Su voz era un susurro emocionado. «Ya te perdoné, mi amor. Nunca dejé de amarte. Nunca voy a dejar de amarte». Andrés abrazó las piernas de su padre, llorando tanto que todo su cuerpo temblaba. «Vi a Jesús, papá. Se me apareció. Me mostró todo lo que usted pasó. Todo lo que usted hizo por mí. Fui un ciego y un estúpido. Pero le juro, papá, por la memoria de mi abuelo, por la vida que usted me dio, voy a cambiar. Voy a cuidarlo, voy a trabajar y voy a hacer que se sienta orgulloso de mí». Don José jaló a su hijo más cerca y lo abrazó, acariciando su cabello como hacía cuando era pequeño. «Siempre estuve orgulloso de ti, hijo. Siempre. Incluso cuando me lastimabas, yo veía al niño bueno que eras en el fondo. Sabía que algún día ibas a regresar a mí.
Padre e hijo se quedaron ahí abrazados, llorando juntos, mientras la vela iluminaba la escena más hermosa que esa casa humilde había presenciado jamás, el milagro del perdón y del amor incondicional. Los días que siguieron fueron de completa transformación. Andrés se levantaba temprano y antes de irse a trabajar, preparaba el desayuno para su padre. Compraba pan fresco, hacía café, servía todo con cariño. «Buenos días, papá. Hoy le hice ese café de olla que a usted le gusta», decía con una sonrisa, besando la frente del anciano. Don José todavía no podía creer lo que estaba sucediendo. Varias veces despertaba pensando que había sido un sueño, pero al ver a su hijo ahí, cuidadoso y atento, derramaba lágrimas de gratitud. Andrés consiguió un mejor trabajo en un taller mecánico de la ciudad. Trabajaba duro, pero ahora con propósito. Cada peso que ganaba era para mejorar la vida de su padre. Reparó la casa, puso un techo nuevo, compró muebles sencillos pero nuevos y lo más importante, compró una cama cómoda para que don José descansara su espalda cansada. «Papá, usted ya no va a trabajar de velador», escuchó. «Ahora quien sostiene esta casa soy yo», le dijo un día con firmeza pero con amor. «Pero hijo, necesito ayudar», comenzó a decir don José. «Usted ya ayudó toda la vida. Ahora es tiempo de descansar y ser feliz. Es mi turno de cuidarlo». Pero Andrés no se quedó solo en las palabras. Recordaba cada peso que le había robado a su padre a lo largo de los años. Había sido tanto dinero, tanto sufrimiento causado. Entonces comenzó a hacer algo que don José no entendía al principio. Cada viernes por la noche, Andrés llegaba a casa con un sobre. «Papá, esto es para usted», decía entregándole el sobre. «Pero hijo, ya me das todo lo necesario», respondía don José confundido. «Esto es diferente, papá. Esto es para devolverle todo lo que le robé. Cada peso que le quité cuando usted dormía. Cada peso que le arranqué de las manos. Cada peso que tomé de sus medicinas. Voy a devolverle todo, con intereses». Don José lloraba cada vez que recibía esos sobres. No era por el dinero, sino porque veía la transformación genuina de su hijo. Andrés también recuperó el reloj de bolsillo del abuelo. Lo había empeñado para conseguir dinero para alcohol, pero trabajó horas extras durante un mes para rescatarlo. El día que se lo devolvió a don José, el anciano lo abrazó y lloró como no lloraba desde hacía años. Las noticias de la transformación de Andrés se esparcieron por todo el pueblo. Todos comentaban sobre el milagro que había ocurrido. Doña Carmen no se cansaba de contarle a todo el mundo. «Comadres, no lo van a creer. Andrés cambió completamente. Ahora cuida a don José como si fuera un rey. Es un milagro de Dios». Pero el cambio de Andrés iba más allá de cuidar solo a su padre. Comenzó a ayudar a otros en la comunidad. Reparaba el techo de un vecino enfermo, cargaba las compras para los ancianos, llevaba comida a familias necesitadas. Se volvió conocido como el hombre que Jesús transformó. 3 meses después del encuentro con Jesús, Andrés fue invitado a dar su testimonio en la iglesia del pueblo. Era un domingo por la mañana y la pequeña capilla estaba llena hasta el tope. Todos querían escuchar la historia del hombre que había cambiado completamente. Andrés subió al púlpito, nervioso pero decidido a contar la verdad. Don José estaba en la primera fila con un traje nuevo que su hijo le había comprado, llorando de orgullo. «Hermanos y hermanas», comenzó Andrés, su voz entrecortada. «Vengo aquí hoy no para glorificarme, sino para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, y para pedir perdón públicamente por mi pasado». Contó todo, no ocultó nada. Contó sobre las agresiones, las humillaciones, los robos constantes, la vergüenza que sentía por su propio padre. Muchos en la iglesia lloraban al escuchar el relato. Yo era un demonio viviendo en forma de hombre, pero mi padre, este hombre guerrero sentado aquí enfrente, nunca se rindió conmigo. Oraba todos los días, incluso cuando yo no merecía ninguna oración. Andrés entonces contó sobre el encuentro con Jesús, sobre las visiones que tuvo, sobre la lección que aprendió. Jesús me mostró que la riqueza no está en el dinero, sino en el amor. Mi padre siempre fue rico y yo estaba ciego por mi ignorancia. Él es pobre en bienes materiales, pero rico en fe, en amor, en perdón. Y yo que pensaba que era mejor que él. Yo era el más pobre de todos. No solo lo maltrataba, hermanos, sino que le robaba. Le robaba su dinero, le robaba el dinero de sus medicinas, le robaba su tranquilidad, le robaba su salud. ¿Qué clase de hijo hace eso? ¿Qué clase de monstruo le roba a su propio padre anciano?
La iglesia entera estaba en silencio. Solo se escuchaban los sollozos y el llanto de los presentes. Hoy quiero decirles a todos los que me están escuchando que honren a sus padres. No importa si son ricos o pobres, educados o analfabetos, no importa nada de eso. Ellos les dieron la vida, se sacrificaron por ustedes y ese es el mayor tesoro que pueden tener. Y si alguno de ustedes está robándole a sus padres, maltratándolos, avergonzándose de ellos, les digo que se detengan ahora mismo. No esperen a que Jesús tenga que aparecerse como se me apareció a mí. Valoren a sus padres mientras están vivos. Andrés bajó del púlpito y fue hasta su padre. Frente a todos, se arrodilló a sus pies y pidió la bendición. Bendígame, papá. Bendígame para seguir siendo el hijo que usted siempre mereció tener. Don José, con lágrimas rodando por su rostro, puso las manos sobre la cabeza de su hijo. Dios te bendiga, hijo mío. Dios te guarde, te proteja y te dé mucha salud y paz. Eres mi mayor orgullo, mi mayor tesoro. No había un solo ojo seco en la iglesia. 2 años pasaron desde aquella noche en el camino. Andrés se había convertido en un hombre completamente diferente. Él y un grupo de amigos de la iglesia habían creado un proyecto social para ayudar a ancianos de escasos recursos de la región. La casa donde vivían, que antes era un cuarto humilde y deteriorado, ahora era un hogar acogedor y lleno de amor. Una tarde de domingo, Andrés estaba en el portal con su padre, tomando café y conversando sobre la vida, cuando un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre bien vestido, de traje, cargando un portafolio. «Buenas tardes, busco al señor Andrés y al señor José», dijo el hombre cortésmente. «Soy yo, ¿en qué puedo ayudarlo?», respondió Andrés, levantándose para recibir al visitante. El hombre se identificó como abogado de una familia de la capital. Contó una historia sorprendente. Años atrás, cuando don José era más joven, había salvado la vida de un niño que se estaba ahogando en un jagüey cerca del pueblo. El niño era hijo de una familia adinerada que estaba de paso por la región. En ese momento intentaron recompensar a don José, pero él se negó, diciendo que solo había hecho lo que cualquier persona debería hacer. La familia nunca olvidó al señor, explicó el abogado. El niño que usted salvó se convirtió en un empresario exitoso. Cuando se enteró, a través de un familiar que vive aquí, de todo lo que usted pasó y de la transformación de su hijo, quedó profundamente conmovido. El abogado abrió el portafolio y sacó algunos documentos. Él quiere retribuir lo que usted hizo. Esto es la escritura de una casa nueva en una mejor zona del pueblo, completamente pagada a nombre del señor José. Y esto, mostró otro documento. Es una inversión que garantizará un ingreso mensual vitalicio para que el señor nunca más tenga que trabajar. Don José y Andrés se quedaron paralizados, sin poder creer lo que estaban escuchando. Pero ¿por qué? Yo no hice nada extraordinario, susurró don José incrédulo. Usted salvó su vida, don José, y ahora él quiere asegurar que usted tenga una vida digna. Dijo que usted es un ejemplo de bondad en un mundo que muchas veces olvida serlo. Andrés abrazó a su padre, ambos llorando de emoción. Pero había una sorpresa más. Y usted, señor Andrés, continuó el abogado. El empresario quedó tan impresionado con su testimonio y con el trabajo social que desarrolla, que quiere financiar su proyecto. Desea ayudar a expandir el trabajo que ustedes hacen para alcanzar a más personas necesitadas. Andrés no podía hablar. Miró hacia el cielo, hacia las nubes que pasaban lentamente sobre el valle y susurró. Gracias, Jesús. Gracias por no rendirte conmigo aquella noche. Cuando todo estaba más tranquilo, Andrés y don José estaban sentados en el portal de la casa antigua, mirando las estrellas. Habían decidido donar esa casa a una familia necesitada de la comunidad. «Sabe, papá», dijo Andrés, «hoy entiendo lo que Jesús quiso enseñarme aquella noche. No era sobre el dinero, no era sobre riqueza material. Era sobre amor, sobre gratitud, sobre valorar a las personas por los tesoros que llevan por dentro». Don José sostuvo la mano de su hijo y sonrió. «Y tú aprendiste la lección, hijo. Te convertiste en el hombre por el que siempre oré. Un hombre de fe, de amor, de carácter. Fue gracias a usted, papá. Usted nunca se rindió conmigo, incluso cuando no lo merecía. Usted plantó la semilla de la fe y Jesús vino a regar esa semilla». Los dos se quedaron ahí en silencio, apreciando la paz que ahora reinaba en sus vidas. Andrés pensó en todo lo que había ocurrido, en todas las lecciones que aprendió, en todo el amor que había desperdiciado durante años. Y entonces hizo una promesa silenciosa. Jamás olvidaría de dónde venía.
Jamás dejaría que el orgullo entrara en su corazón nuevamente y dedicaría el resto de su vida a honrar el sacrificio de su padre y las enseñanzas de Jesús. La transformación de Andrés no fue solo un milagro personal, fue un testimonio vivo de que nunca es tarde para cambiar, de que el amor puede sanar las heridas más profundas y de que Dios nunca abandona a quienes claman a Él con fe verdadera. Don José, el velador pobre que tanto sufrió, que tanto lloró, que tanto oró, finalmente tuvo su victoria. No porque se hizo rico en dinero, sino porque el hijo al que nunca dejó de amar había regresado a sus brazos, y en algún lugar en las alturas celestiales, Jesús sonreía, sabiendo que una alma más había sido salvada, un corazón más había sido transformado, y un padre más había recibido la recompensa de su fe inquebrantable. Años después, la historia de Andrés y don José se volvió conocida por toda la región. El proyecto social que crearon ayudó a cientos de ancianos y familias de escasos recursos. Andrés se convirtió en un predicador laico, viajando por pueblos del interior, contando su testimonio y llevando esperanza a aquellos que pensaban que ya no había salvación. Don José vivió sus últimos años con dignidad, rodeado de amor y cariño. Nunca más derramó lágrimas de tristeza, solo de gratitud. Siempre decía, no le pido a Dios que me dé riquezas. Le agradezco porque me dio algo mucho más valioso, el amor de mi hijo y la fe que nunca me abandonó. Cuando partió al encuentro del Padre, a los 79 años, fue velado en una iglesia repleta. Andrés sostuvo su mano hasta el último suspiro y le susurró al oído. Gracias, papá, por nunca rendirte conmigo. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Hasta pronto, en el cielo. La lápida de don José tiene una inscripción elegida por Andrés. Aquí descansa un hombre rico en fe, que nunca dejó de amar, nunca dejó de orar, nunca dejó de creer en los milagros de Dios. Y Andrés, él continúa hasta hoy honrando la memoria de su padre, ayudando a los necesitados y contándole a todos los que quieren escuchar. Jesús transforma vidas, transformó la mía, y si lo hizo por mí, que era el peor de los hijos, puede hacerlo por cualquier persona. La casa donde don José vivió sus primeros años de sufrimiento fue transformada en un centro de ayuda para adultos mayores víctimas de maltrato y abandono. Andrés insistió en mantener la estructura original como memorial, con una placa en la entrada que dice, en esta casa un padre sufrió, oró y venció. Que este lugar sea refugio para todos los que necesitan esperanza. Muchas personas que visitan el lugar relatan sentir una paz inexplicable, una presencia divina que conforta y renueva las fuerzas. Algunos dicen que es la presencia de don José bendiciendo ese lugar con la misma fe que lo sostuvo durante años. Pero Andrés sabe que es algo mayor. Es la presencia de Jesús, aquel que apareció una noche oscura y cambió el curso de 2 vidas. Aquel que nunca se rinde con nadie, que transforma monstruos en hombres de bien, que sana heridas que parecen imposibles de sanar. Cada vez que Andrés cuenta su historia, termina con las mismas palabras. Si estás viendo esto y maltratas a tus padres, si sientes vergüenza de ellos por ser pobres, humildes o sencillos, te digo, detente antes de que sea demasiado tarde. No esperes a que Jesús tenga que aparecerse como se me apareció a mí. Valora a tus padres mientras están vivos. Hónralos, ámalos, cuídalos, porque cuando se vayan no habrá dinero en el mundo que los traiga de vuelta, y cargarás con el peso del arrepentimiento por el resto de tu vida. Y si le estás robando a tus padres, si les estás quitando el dinero de sus medicinas, de su comida, de su sustento, detente ahora mismo. Cada peso que les robas es un pedazo de su vida que les quitas. Cada peso que tomas es una herida más en su corazón. No hay justificación para robarle a quien te dio la vida. La historia de Andrés y don José no es solo una historia, es una advertencia, una enseñanza, una prueba viviente de que el amor de un padre es el reflejo más perfecto del amor de Dios aquí en la tierra, y que Jesús siempre está listo para dar una segunda oportunidad a aquellos que verdaderamente se arrepienten y desean cambiar. El proyecto social que Andrés fundó con el apoyo del empresario creció más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ahora tienen 5 centros de ayuda en diferentes pueblos de la región, cada uno atendiendo a decenas de ancianos que fueron abandonados o maltratados por sus propios hijos. En cada centro hay una fotografía de don José con la inscripción: en memoria de un padre que nunca dejó de creer en su hijo. Andrés personalmente visita cada centro una vez por semana. Habla con los ancianos, escucha sus historias, llora con ellos, ora con ellos.
Muchos de esos ancianos también fueron víctimas de hijos ingratos, de hijos que los robaron, que los golpearon, que se avergonzaban de ellos, y cuando escuchan el testimonio de Andrés, muchos encuentran consuelo en saber que Dios no los ha olvidado. Uno de los ancianos del centro, don Ramiro, de 85 años, le dijo una vez a Andrés: «Su historia me da esperanza, joven. Mi hijo también me robó todo, me dejó en la miseria. Pero escuchar que su hijo cambió me hace pensar que tal vez el mío también pueda cambiar algún día». Andrés lo abrazó y le dijo: «Siga orando, don Ramiro. Dios escucha las oraciones de los padres. Él escuchó las de mi padre cuando yo era un demonio. Nunca pierda la esperanza». Efectivamente, 6 meses después, el hijo de don Ramiro apareció en el centro buscando a su padre. Había escuchado el testimonio de Andrés en una reunión de Alcohólicos Anónimos y algo se quebró dentro de él. Llegó llorando, pidiendo perdón, jurando que cambiaría. Cuando Andrés vio esa reunión entre padre e hijo, con ambos llorando y abrazándose, supo que su misión tenía sentido. Cada vida transformada era una prueba más del poder de Dios. El empresario que había ayudado financieramente a don José y a Andrés también fue transformado por esta historia. Él mismo había tenido una relación distante con su padre anciano, a quien veía solo en ocasiones especiales porque estaba demasiado ocupado con sus negocios. Después de conocer la historia de don José, el empresario cambió sus prioridades. Comenzó a visitar a su padre cada semana, a pasar tiempo con él, a escuchar sus historias. Un día, durante una de sus visitas, su padre le dijo: «No sé qué pasó, hijo, pero te tengo de vuelta. Eso es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida». El empresario le contó sobre don José y Andrés, sobre cómo esa historia lo había hecho reflexionar sobre sus propias prioridades. Su padre lloró y le dijo: «Entonces debo agradecerle a don José por haberme devuelto a mi hijo». Esa fue la razón por la que el empresario decidió no solo ayudar económicamente, sino también involucrarse personalmente en el proyecto social. Ahora dedica parte de su tiempo a visitar los centros, a hablar con los ancianos, a ayudar a conseguir más recursos. Se convirtió en uno de los principales promotores del proyecto, convenciendo a otros empresarios de la región para que también contribuyeran. La transformación de Andrés generó una ola de cambios en San Miguel del Valle. Varios hijos que maltrataban a sus padres comenzaron a reflexionar sobre su comportamiento. La iglesia del pueblo organizó talleres sobre el respeto y cuidado de los ancianos. El presidente municipal creó un programa de apoyo para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Todo comenzó con una historia, con un encuentro divino, con un hombre que se atrevió a cambiar. Andrés nunca se cansaba de repetir: «Yo no soy nadie especial. Yo era lo peor de lo peor. Pero Jesús me transformó. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Solo necesitas estar dispuesto a cambiar, a reconocer tus errores, a pedir perdón y a trabajar cada día para ser mejor». En las noches tranquilas, cuando Andrés está solo, a veces cierra los ojos y recuerda aquella noche en el camino. Recuerda la luz, recuerda el rostro de Jesús, recuerda su voz, y cada vez que lo hace, llora de gratitud por la segunda oportunidad que recibió. También recuerda el rostro de su padre cuando lo encontró después del encuentro con Jesús. Recuerda cómo don José, a pesar de estar golpeado y ensangrentado, lo abrazó sin dudar, sin juzgar, sin condiciones. Ese es el amor de un padre, piensa Andrés. Un amor que no se rinde, que no se cansa, que perdona 70 veces 7. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. La historia de Andrés y don José ha sido contada en programas de radio, en testimonios de iglesias, en reuniones comunitarias por toda la región. Muchas personas han escrito cartas a Andrés contándole cómo su testimonio cambió sus vidas. Una carta en particular tocó profundamente el corazón de Andrés. Era de una joven llamada María, de 28 años, que escribió: «Estimado Andrés, escuché su testimonio en la radio mientras manejaba. Tuve que detenerme a un lado del camino porque no podía parar de llorar. Yo también maltrataba a mi padre. Me avergonzaba de él porque trabajaba como barrendero. Nunca lo invitaba a nada, evitaba que mis amigos lo conocieran. Después de escuchar su historia, fui directamente a buscarlo a su trabajo. Me arrodillé frente a él ahí mismo en la calle y le pedí perdón. Ahora estamos reconstruyendo nuestra relación. Gracias por compartir su historia. Usted salvó la relación con mi padre». Andrés conserva esa carta y muchas otras en una caja especial. Cada vez que lee esas cartas, agradece a Dios por haberle dado no solo una segunda oportunidad, sino también la oportunidad de ayudar a otros a cambiar antes de que sea demasiado tarde. Han pasado ya 10 años desde aquella noche del encuentro con Jesús. Andrés ahora tiene 42 años. Nunca se casó. Dedicó su vida completamente a cuidar de su padre hasta que partió.
y ahora a continuar el legado de amor y servicio que aprendió. Se despierta cada mañana y lo primero que hace es mirar la fotografía de don José que tiene junto a su cama. «Buenos días, papá», dice en voz baja. «Hoy voy a seguir haciendo lo que me enseñaste, amar y servir». Luego mira el pequeño crucifijo que cuelga en la pared, el mismo que estaba en la casa humilde donde creció, y ora. «Gracias, Jesús, por no rendirte conmigo. Ayúdame hoy a ser el hombre que mi padre soñó que fuera». Y así, día tras día, Andrés cumple la misión que Jesús le encomendó aquella noche. Honra la memoria de su padre, ayuda a los necesitados, comparte su testimonio y vive de una manera que refleja el amor transformador de Cristo. La historia de Andrés y don José nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que el perdón es posible incluso en las circunstancias más dolorosas, que el amor de un padre es inquebrantable y que Dios está siempre listo para transformar incluso a los corazones más endurecidos. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones que construimos, en el amor que damos, en el respeto que mostramos a quienes nos dieron la vida. Nos advierte sobre las consecuencias del maltrato, del robo, de la vergüenza hacia nuestros padres, y nos ofrece esperanza, la esperanza de que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, para hacer las cosas bien, para convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. Hoy, en algún lugar del cielo, don José descansa en paz, sabiendo que su hijo está cumpliendo la misión que Dios le dio. Y Jesús, el mismo que se apareció en aquel camino polvoriento hace 10 años, continúa transformando vidas una a la vez, recordándonos que ningún hijo está demasiado perdido, ningún corazón está demasiado endurecido, y ninguna situación está más allá de su poder redentor. Esta es la historia de Jesús, dando una lección a un hijo que robaba y maltrataba a su padre anciano. Una historia de dolor, transformación, milagro y redención. Una historia que nos enseña sobre el valor del perdón, la fuerza de la fe y el poder transformador del amor de Dios. Una historia que nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros padres, sobre cómo valoramos a quienes se sacrificaron por nosotros, sobre cómo nunca es tarde para cambiar y hacer las cosas bien. Que esta historia toque los corazones de todos aquellos que la escuchan y que inspire a hijos e hijas en todas partes a honrar, respetar y amar a sus padres mientras todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Que Dios bendiga a cada familia, que sane las heridas, que restaure las relaciones rotas y que transforme los corazones endurecidos en corazones llenos de amor y gratitud.